Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos en este juevesito especial. Bueno, voy a esperar un poquitín a que se empiecen a conectar. Hola, hola Marigel, ya te vi. María Ángel, Mariel, hola, hola a todos. Muchas gracias por conectarse. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. A ver, nada más díganme si se oye bien o le subo un poquito más al tono de la voz porque estuve busque y busque los manos libres y para variar, mi hijo, quién sabe dónde los dejaba. Entonces, pues no sé dónde estaban. Entonces ya dije, bueno, ya voy a empezar porque ya es tarde. Hola, hola Ismael, hola Lucila, hola Priscila. Hola, muchas gracias a todos por conectarse. Díganme si se escucha bien, porfis, porque si no, alzo un poco el teléfono. Si se escucha bien, dice Lucila. Ok, Diana, gracias. María Dolores, gracias. Hola desde Chicago. Hola. Hola, buenos días. Miguel Ángel, buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Pues bueno, hola, hola Gama, hola, hola, Gamaliel, Diana, María Dolores, si se escucha bien. Bueno, muchas gracias, gracias por conectarse. Y bueno, este tema el día de hoy, lo traigo en la cabeza desde hace algunos días, como que me terminó de encajar las piezas en el último viaje a la Ciudad de México. Y pues bueno, hola María Ascona, hola desde San Francisco. Bueno, entonces la información que les traigo está padre porque me terminaron de encajar piezas. A la hora que acompañamos la regresión del chico del que les platiqué en el video anterior, el chico León Cósmico, pues bueno, seguramente al rato me va a estar viendo. Y bueno, conociéndolo, bueno, fueron horas y horas de plática con este chavo y bueno, es padrísimo platicar con alguien que esté en la misma sintonía que tú y que aparte estar escuchando sus historias de cómo desde niño lo iban guiando y escuchaba voces y le decían cosas en sueños. Y entonces me terminó ahí de cuadrar información que yo ya traía como de ir conociendo a distintos videntes y a distintos canalizadores y canalizadoras. Entonces, pues como que saqué ya conclusiones después de conocer a tantos videntes y canalizadores en el camino. Saqué varias conclusiones que como que me van dando una pauta y que les voy a transmitir, que nos van a ir dando la pauta de las personas que mejor canalizan, que mejor tienen mensajes de sus ángeles digamos, más. Cuando canalizas, el problema es que se llega a meter el ego. Entonces, hay personas que sí canalizan súper padre y otras personas que mezclan un poco entre sus ideas y el ego. Entonces, cuando tú vas a consultar un vidente, un canalizador o lo que sea, tienes que como que tener en cuenta eso, que quizás el canal lo tiene sí muy, muy fino o quizás el canal no lo tiene tan finito y está metiendo algunas ideas de su ego. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que me he ido topando y les voy a compartir algunas conclusiones que he ido sacando en el camino. Entonces, algunas de las cosas, por ejemplo, que yo me preguntaba cuando ven a los ángeles, bueno, sobre todo a las personas que han sido santos, eh, por ejemplo, personas como el Padre Pío, como eh, personas como San Francisco de Asís, etcétera. Yo me preguntaba por qué siendo tan santos tienen que sufrir tanto, por qué el siendo pues con esa pureza de corazón en el que tienen pues el regalo de poder ver a los ángeles, a Jesús o a la Madre María y, y a Dios, incluso algunos de ellos. Yo decía, ¿por qué les toca sufrir tan horriblemente, no? Porque incluso, bueno, el Padre Pío sabemos y San Francisco de Asís sabemos que tienen los estigmas y sufrieron mucho por ellos, porque obviamente traer los estigmas no es nada fácil, es una prueba de dolor y de aguantar ese dolor. Entonces, bueno, yo venía preguntándome siempre eso, ¿no? Incluso ayer en la noche que estaba platicando con Charito, ella me decía que cuando ella era más joven también le cuestionaba eso al Maestro Jesús, le decía, ¿cómo es posible que habiéndome mandado sin un brazo y con una pierna más corta que la otra,
y con el otro, la otra mano diferente a la de nosotros, ¿cómo es posible que todavía me pase esto, no? Porque también a los diferentes canalizadores y videntes que yo he conocido, les ha pasado cada cosa así como que súper, súper fuerte, en el que ella misma decía, ay, disculpen, aquí están tocando el timbre, en el que ella misma decía, por qué me toca vivir esto? Y entonces, pues el Maestro Jesús le decía, aguanta, aguanta, es por tu bien, es es, es para tu crecimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a mí, tanto a Charito como a mí, como que no nos terminaba de cuadrar, pero ¿por qué para el sufrir para nuestro crecimiento? O sea, no entendemos eso, ¿no? Y bueno, en estos últimos días que he estado compartiendo el libro de Ramatiz, pues ya me queda claro el porqué del sufrimiento, porque precisamente en el libro de Ramatiz, Bajo la luz del espiritismo se llama, es este. Entonces, en este libro, Ramatiz explica, Ramatiz es una entidad que canalizan, en este caso lo canalizó, déjenme les digo el nombre de quien lo psicografió, Ercilio Máez. Es una obra psicografiada, ¿ok? Entonces, en este libro explican qué onda con lo del sufrimiento, el porqué del sufrimiento, el por qué tenemos que venir a la Tierra y sufrir cosas así tan horribles. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que las personas que mejor canalizan son las personas que más han sufrido, las que tienen las pruebas más cañonas. Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, ahora entiendo por qué es que, por ejemplo, el Padre Pío le dieron dones tan impresionantes, tan maravillosos como el poder ver, dicen, tenía la visión de tu alma, podía ver todo lo que habías hecho, todos tus errores, desde que habías nacido hasta que habías muerto. Entonces, cada persona que iba a confesarse con el Padre Pío, hay de aquel que se le olvidaran sus pecados, porque el Padre Pío perfectamente le decían de pe a pa todos los pecados que había cometido o errores que había cometido la persona desde que había nacido hasta que había muerto. Entonces las personas que se les olvidaban algunas cositas, pues el Padre Pío se las recordaba. E incluso hay un italiano que tiene también ahí un video compartiendo cómo es que el Padre Pío incluso le llegó a hablar en inglés. O sea, y el hombre sin saber nada de inglés le llegó a hablar. Entonces, fíjense cómo es que es impresionante los dones que Dios le va dando al Padre Pío y a otras personas que me he ido topando en el camino. Los dones no son gratis, déjenme decirles. No son porque, ay, porque te tocó la suerte. No. Ya después de conocer a muchos videntes, a muchos canalizadores, ya me di cuenta que son regalos que recibieron porque los trabajaron en otra vida y porque se los ganaron en otra vida o porque se los ganaron en esta vida. Entonces, todo lo que el cielo te va dando, todos los dones, las percepciones que te van dando, son regalos que te fuiste ganando, ¿ok? Entonces yo ahora entiendo el por qué de repente a mí me costaba trabajo percibir, etcétera, etcétera, porque son cosas que yo tengo que ganarme y son regalos que uno debe irse ganando debido a méritos que uno vaya haciendo. Obviamente méritos con el cielo. No por eso significa que todos los que tienen esos dones los usan para el bien. No es así. Hay muchos que los usan para el mal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya ellos se encargarán después, al terminar esta vida, lo que tendrán que vivir por andarlos usando mal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en este libro les voy a leer unos pedacitos para ir como que afinando las ideas. En este libro comparte el por qué un alma necesita sufrir. Entonces, por lo que yo he ido viendo, habla del periespíritu. Entonces, el periespíritu es como si fuera tu aura, y en el periespíritu, con cada pensamiento negativo, con cada emoción negativa, con cada palabra negativa que tú hagas, entonces ese periespíritu, esa capa que te rodea, se va ensuciando. Ahora la cosa aquí es que se va ensuciando por los pensamientos, las emociones, las palabras y las acciones que cada uno fue diciendo en todas sus existencias, en todas sus vidas. Y entonces, ¿qué creen? Que la única manera para limpiar ese periespíritu o esa capa áurica que nos envuelve, la única forma de limpiarla es a través del sufrimiento. ¿Será? Es lo que dice Ramatiz, ¿ok? Ok, me cuadra ahí esa información, ¿por qué? Porque ahí, por lo que yo he ido viendo a lo largo de la historia, ir viendo libros de los santos e ir conociendo canalizadores y canalizadoras,
a los hijos favoritos de Dios les meten el sufrimiento más gacho. Entonces ahí es cuando yo me preguntaba, ¿pero por qué los hacen sufrir si son unos santos, no? Bueno, ahí viene la razón. El periespíritu está sucio por muchas existencias que han vivido, que hemos vivido, y donde hemos ensuciado toda esa capa del periespíritu, ¿ok? Entonces, según Ramatiz, esto es la visión que comparte Ramatiz, la forma como el perispíritu se va limpiando es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, entonces nos acordamos de Dios. Cuando sufrimos, le bajamos un montón a nuestro ego y pedimos ayuda. Dios mío, por favor, ayúdame, no sé qué, no sé cuánto. Cuando sufrimos, le bajamos a nuestra vanidad, le bajamos a nuestro ego, le bajamos a un chorro de cosas y entonces sí, estamos casi implorando, humildes, sobre todo humildes, pidiendo la ayuda de Dios. Claro que hay personas que no lo entienden así y del sufrimiento se quedan en el sufrimiento y se hacen las víctimas y no hay quien los saque de ahí, ¿verdad? Y le reclaman a Dios, etcétera, y por ahí pasan eternidades. Y ahí es cuando la persona no está viendo la lección que la vida le está mandando, ¿ok? Entonces, el sufrimiento es para eso, para que le bajemos al ego, le bajemos a la vanidad y entremos en la humildad, ¿ok? En la humildad de que necesitamos la ayuda de Dios, de los ángeles, de en quien tú quieras creer, ¿ok? Y cuando, bueno, le bajas al ego, y le empiezas a entrar en humildad, entonces si ya los seres, el cielo, pues ya está, dicen, ay, al fin le bajó a su ego, por fin, vamos a ayudarla, vamos a mostrarle el camino, porque por fin se está dejando ayudar. Porque, ¿qué sucede? En esta nueva era, en donde la espiritualidad está de moda, ¿qué sucede? Hay mucha gente que me dicen, sí te creo, no te compro la idea, o sí te creo o no te creo. Ok. Entonces, yo solamente les digo, yo no puedo transmitirles algo que yo viví. Entonces, yo les comparto muchas ideas, pero yo entiendo que no me crean porque ustedes no las han vivido. ¿Ok? Entonces, para que el sufrimiento tenga sentido, es que captes la idea, aprendas la lección de lo que sucedió y que no lo vuelvas a hacer. Eso tendría sentido el sufrimiento. Pero si no captas la lección, bueno, pues la vida te va a seguir mandando muchas lecciones más porque no estás captando la lección que te están queriendo enseñar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una vez leí una historia en un libro de una señora que le reclamaba a Dios porque su esposo se había marchado y no había roto su matrimonio, su hijo se había ido y ella se había quedado sola, pero ¿por qué, Dios mío, si yo soy tan buena, etcétera, etcétera? Y entonces al final la señora murió y nunca entendió la lección. Y la lección era, cuando llegó con sus guías o con sus ángeles, no recuerdo qué era, le dijeron, no entendiste la lección es que la vida te estaba poniendo para que tú solita salieras adelante tú sola, sin la ayuda de nadie, estando tú sola en el camino. Pero no entendiste. Ya entonces, bueno, si el alma no entiende, pues ¿qué creen que pasa? Güey, tiene que volver a vivir la lección en la siguiente vida, ¿ok? Entonces, pues bueno, habla unas cosas bastante interesantes, me pareció muy interesante porque habla del concepto del infierno y del purgatorio. Dice que cuando un alma desencarna y está muy densa, su cuerpo, pues el famoso perispíritu que menciona, su cuerpo está muy denso por todas las palabras, pensamientos y emociones que estuvo generando toda esa existencia, pues obviamente que va a tener mucha densidad y no va a poder subir. No va a poder subir. Entonces es ahí cuando por eso piden mucho las oraciones, las misas para las personas que recién desencarnan, porque algunos de ellos pues sí necesitan la ayuda de oraciones y misas porque si no, no logran subir. Se quedan pues en los planos de obscuridad o se quedan aquí en la tierra si bien les va, ¿verdad? Pero lo que menciona y que coincide mucho con los libros de Chico Javier es que digamos que esos lugares del que habla Chico Javier en la película de Nuestro Hogar, el famoso umbral, dice, cuando la persona está muy densa y desencarna, pues va al umbral, va a lugares donde hay almas afines a él, donde hay almas que están en la misma densidad de super y espíritu, y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues ahí van a estar todos sufriendo como si estuvieran en un purgatorio o en un infierno. Ahora, la alegoría del infierno aquí explica qué es, porque cuando están en el pleno sufrimiento, en esos lugares oscuros y densos, en el sufrimiento, en esos lugares, se va lavando el periespíritu. Dice, el sufrimiento en esos lugares ejerce como una especie
quemazón interna, porque a veces dice la densidad es tan fuerte en la persona y las cosas que trae adheridas al perispíritu es tan denso que son como costras, y entonces la única forma de sacar esas costras es dicen ejerciendo una especie de volatilización, es decir, como una especie de quemazón interna. Esta quemazón va a hacer que esas densidades, esas costras de densidad se caigan y se empiece a limpiar el perispíritu, y entonces la luz de su alma empiece a expandirse y a dejarse ver su luz interna. Dice, cuando finalmente se empieza a ver su luz interna, entonces es cuando los famosos hermanos que están en el umbral, que están más bien los que van en ayuda de rescate, como se muestra en la película Nuestro Hogar, cuando empieza a verse su luz es cuando ya los hermanos van por ellos y entonces están listos para pasarlos a la otra fase, que es otra fase de limpieza también, pero ya no es tan densa como la que se necesitaba en esos lugares del umbral, ¿ok? Entonces, bastante interesante la información, la verdad que me gustó mucho, eh, porque bueno, dices, bueno, ahora entiendo por qué algunos videntes, algunas personas con videncia llegaban a ver lugares así de lamento, de sufrimiento, el sentir de quemazón, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció bastante coherente esa explicación. Dice, fíjense, les voy a leer este pedacito. Dice, cada transgresión genera un tipo de fluido específico y cada fluido maléfico produce un tipo de enfermedad o perturbación. En consecuencia, el defecto preponderante en la criatura, sea envidiosa, orgullosa, avariciosa, odiosa, celosa, etc., ese defecto es el causante de la mayor cantidad de fluidos negativos adheridos al perispíritu y es responsable por la perturbación psíquica, que es lo que pudimos ver, esa perturbación psíquica, se la pudimos ver a... Ups, perdón, se cayó aquí el teléfono. Esa perturbación psíquica se la pudimos ver a André Luis en la película de Chico Javier cuando estaba en ese lugar del umbral, ¿ok? Entonces, dice, el hombre es el producto exacto de su pensamiento y a cada uno le será dado según sus obras. ¿Cómo ven? Y es verdad, la verdad que sí. Lo que el espíritu alimenta en su psiquismo, lo materializa en el cuerpo y en el mundo. De acuerdo, muy de acuerdo con eso. Y dice una vez más, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. ¿Ok? Entonces, pues como podemos ver, cada persona se genera con sus pensamientos, con sus acciones, se genera no solo el destino del que vive en este momento, sino que se va a generar también el destino que va a vivir al desencarnar. ¿Ok? De acuerdo a esa frecuencia y a qué tanto ensucia su perispíritu. ¿Ok? Y entonces dice, con frecuencia, humanos muy buenos mueren de cáncer, sorprendiendo al mundo por esa anormalidad. No obstante, se trata de personas que deliberadamente adoptaron la terapéutica del amor y la bondad, a fin de superar los delitos generados por el odio, venganza o crueldad en el remoto pasado, es decir, en otra vida pasada. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Que bueno, cuando una persona muy buena le pasan cosas muy malas, que se enferma, que no sé qué, que mil cosas, es porque está limpiando pues muchas acciones negativas que seguramente habrá hecho en otra vida. ¿Ok? Perdón, Gamaliel, dice que te dolieron los oídos al caer el celular. Discúlpenme. Ok, bueno. Entonces está bastante interesante. Realmente habla de cómo es que se ponen en acción una cierta información que tú traes del perispíritu de otras vidas, la traes aquí y se va a accionar en el momento en que tu alma haya decidido vivir esa lección, ¿ok? Entonces esa información ya la traes también de lo que vas a sufrir. Dice, esta parte me encanta, dice, así como el calor ayuda a eliminar las grasas, el dolor es como la energía que calienta la intimidad del espíritu y lo ayuda a volatilizar las adherencias negativas de su perispíritu o de la túnica nupcial de la parábola del Maestro Jesús. Es un proceso con características de limpieza en el tanque de lágrimas donde la acción es beneficiosa por la castidad del dolor.
¿ok? Esto podría explicar el por qué los santos como el Padre Pío pues sufrían tanto, ¿no? Estaban prácticamente limpiando, limpiando y bueno, haciendo cada vez más brillar ese periespíritu, ¿no? Dice, el cuerpo físico es como un secante o esponja viva que absorbe los fluidos etéreos del periespíritu para la carne. Siempre existe una cuota de sacrificio en cualquier reino de la naturaleza, cuando las cosas se perfeccionan para adquirir una mejor cualidad y utilidad. Dice, la carga tóxica incrustada en el periespíritu solo se desagrega sobre la base del dolor, sufrimiento, y fluye por la atracción natural y magnética del cuerpo físico. En ese fluir hacia la carne, perturba el buen funcionamiento de los chakras, del doble etérico, ocasionando desequilibrio en la distribución de la energía vital y provocando manifestaciones enfermizas. Ok, así que bueno, ni siquiera las enfermedades son casualidad. Y además, sobre todo dice aquí, algunas enfermedades son más rápidas pues de sanar. Pero el problema es que cuando la persona con sus pensamientos y sus emociones negativas, lo único que hacen es prolongar más la enfermedad o hacerlas más graves todavía, cuando pudo haber sido algo que pasaran rápido. Perdón, ya estoy otra vez tirando esto. Cuando pudo haber sido algo que pasaran rápidamente, pues de nuevo con los pensamientos negativos, con las emociones negativas, pues de nuevo no lo están ayudando a que esta prueba la pasen más rápidamente, ¿ok? Dice, el dolor purifica porque ese proceso hace que el espíritu concentre sus energías en el esfuerzo de resistir o manifestar la situación incómoda y elimina la escoria de su periespíritu. ¿Ok? El hombre dice, en otros momentos negativos, el hombre usa sustancias mentales y astrales inferiores, produciendo residuos o toxinas que se incrustan en el periespíritu y forman la indumentaria de baja vibración, contraria a la vida angélica. ¿Ok? Y es que, por lo que dice aquí, vamos en camino nosotros. El estar reencarnando y reencarnando es para que nos convirtamos cada vez en seres más puros, en seres más angélicos. ¿Ok? Entonces, es la misión de todos. Por si no les había quedado claro, bueno, pues vamos rumbo a ser seres más angélicos. ¿Ok? De eso se trata el despertar de conciencia. Entonces, de repente me topaba con algunas personas en algunas consultas donde me reclamaban algunos familiares, es que esta persona se cree mucho porque está en el despertar de conciencia y no sé qué. Entonces yo sí les digo, por favor, no estén creyéndose mucho o haciendo menos a sus familiares o a sus parejas porque ellos no estén en el despertar de conciencia, porque la verdad es que realmente el que está en el despertar de conciencia es no creerte mejor que nadie. Hay que bajarle ahí unas rayitas al ego y pensar que realmente Dios se encarga de todos y no va a dejar desprotegido a nadie. A todos se les manda el mensaje y bueno, es muy respetable. Hay gente que incluso yo he conocido que no están en el despertar de conciencia y sin embargo son almas muy avanzadas y eso me lo han hecho ver mucho últimamente. Y ahora entiendo por qué, bueno, pues porque algunas personas tienen dones y otras no, ¿vale? Entonces, no se necesita estar en el despertar de conciencia, entiéndanlo, para que realmente un alma sea muy evolucionada. ¿Ok? Me quedó muy claro en esta última visita al DF. Y bueno, les voy a contar un poquito. Las cualidades que he visto en los distintos canalizadores y videntes. Y bueno, siguiendo un poquito de todos los que yo he conocido y los que mejor canalizan, les doy estas características. Las personas que mejor canalizan, primero que nada, son humildes, no se creen mejor que nadie. Segundo, sus dones evidentemente se los ganaron por méritos y se nota en la forma en cómo viven su vida, se nota los méritos que estuvieron haciendo. Por ejemplo, son personas que sufrieron una infancia fuerte, o sea, no tuvieron una infancia fácil donde hay, como yo, la verdad es que yo sí tuve una infancia fácil, mi familia fue bastante buena, la verdad, mis padres fueron muy buenos conmigo, con mis hermanas, o sea, tuvimos una infancia muy linda, no me puedo quejar para nada de eso. Entonces, a diferencia de los distintos videntes y canalizadores, sí tuvieron infancias bastante fuertes, ya sea porque el papá o la mamá los trató muy mal, ¿ok? Entonces eso sí me he dado cuenta.
o porque vivieron pobreza y pobreza extrema fuerte. O sea, sí me he dado cuenta de eso, fueron infancias duras. Y en esas infancias duras, a pesar de haber vivido esa dureza, ya sea con uno de los padres o con los dos padres o con pobreza, etcétera, a pesar de haber vivido eso, no son personas que se hayan quedado con rencor o con resentimiento hacia Dios o hacia la vida, para nada, para nada. Son personas que vivieron esas pruebas y de forma, como guerreros, o sea, como diciendo, esto me tocó vivir y ok, adelante. Entonces, el poder ver personas así que tomaron esa prueba, que siendo niños tomaron esa prueba y no se quejaron de lo que sucedía o simplemente lloraban, eso sí, lloraban por lo que sucedía, pero salían adelante y no por eso le guardaban rencor a Dios, eso es bastante loable, bastante admirable para mí, ¿ok? Entonces, personas que realmente dices, bueno, ¿por qué crees que traen los dones? Ahora te das cuenta, ¿no? Dices, no, pues con razón. Vivieron infancias duras y no se quejaron. Son personas humildes, son personas también muy trabajadoras, eso lo he notado también. Son muy trabajadores y trabajadoras. Son personas que pueden estar 5 o 10 años en el mismo trabajo. Y yo así de, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque yo digo, no, me harta estar en el mismo lugar tanto tiempo. No, ellos saben seguir reglas, ese es otro punto. Saben seguir reglas, respetan a sus jefes, a sus jefas, o sea, otra cosa que también yo no he podido lograr, entonces bueno, yo por eso me dedico a lo que me dedico, pero sí son personas bastante, respetuosas, se podría decir, respetuosas de la ley, respetuosas de las autoridades que tienen arriba de ellos en sus trabajos. Son personas también que confían mucho en Dios, en la vida, en de que, bueno, si estoy pasando ahorita momentos duros, esto va a pasar, esto va a pasar. Porque eso sí, a pesar de ser personas que son consentidos de Dios porque traen esos dones tan maravillosos, no por eso les evitan las pruebas, no por eso les evitan el vivir dolor con alguna pareja, el vivir sufrimiento con alguna situación, etcétera, etcétera. Es así como que son, han sabido, digamos que sacar las lecciones de ese sufrimiento que vivieron, ¿vale? Entonces, es ahí cuando dices, wow, qué personas tan maduras, tan maduras. Y bueno, este, eso es como que las principales cualidades que he visto y digo, ahora entiendo porque todavía no tengo esos dones. Ya como que la intuición me están ayudando a afinarla un poco más, pero sí, este, entiendo que son dones que se ganan y que se los fueron ganando muy bien, porque por eso es que estas personas han ido pasando esas pruebas tan duras a lo largo de su vida. O sea, los ángeles ni Dios les han evitado para nada el sufrimiento, al contrario. Ahí está el sufrimiento y lo único que los ángeles, por ejemplo, con uno de los chicos que conocí, que canaliza muy padre, le decían a ellos sus ángeles, cuando terminó con su pareja, le decían sus ángeles, aguanta, tranquilo, ya va a pasar, ya va a pasar, esto ya va a pasar. Entonces, fíjense, no les evitan el sufrimiento, simplemente como que les dan un poco de consuelo y, y les piden simplemente que tengan paciencia, que la prueba, ese dolor que sienten por haber terminado con una pareja, por ejemplo, les piden que tengan paciencia, que ese dolor ya va a pasar, ya va a pasar. Que no tengan resentimientos, les piden que perdonen, etcétera. Y ellos así lo hacen, o sea, a todas las canalizadoras y canalizadores que he conocido, a muchos, la gran mayoría de ellos lo hacen. O sea, son personas que han vivido ese dolor por distintas situaciones y han pasado avantes, así con la frente en alto, esos sufrimientos. Y bueno, todo ahora entiendo, ¿no? Según la teoría de Ramatiz, todo es por limpiar, por purificar sus almas y retirar pues la basura que haya en el periespíritu. ¿Ok? Dice María Ascona, es verdad, tuve una infancia difícil, amo a Dios y mis padres
trabajo respetable, respeto, humildad. Sí, es que es verdad, o sea, ya he notado eso. Y ¿saben qué sucede también? Que cuando algún vidente, algún canalizador empieza a perder el piso, empieza a perder la humildad, empieza a perder empieza a subirse el ego, la canalización ya no es tan pura, ya no es tan, o sea, se podría decir, el canal auditivo y telepático con sus ángeles ya no es tan puro, entonces pues los mensajes ya no son tan puros y ya no son tan exactos. Entonces por eso de repente habrá momentos en que digas, ¿y ahora por qué no me canalizó esta persona? No me gustó cómo me canalizó tal fulano o perengano. Es por eso, porque de repente hay momentos en los que caen por distintas situaciones, en tristeza, caen en depresión, caen en una situación que los tiene estresados y obviamente eso hace que el canal ya no esté tan puro y se distorsione y ya no reciban los mensajes tan claros y contundentes. Pero cuando están en una frecuencia positiva y cuando están viviendo en armonía en sus vidas, pues obviamente que van a estar, los mensajes van a ser muy claros y muy contundentes, ¿vale? Entonces, dice Ismael, los ángeles te traen consuelo en momentos difíciles. Es así, es verdad, pero no te evitan las pruebas. Entonces quiero que les quede claro eso. No porque una persona tenga los dones, significa que van a evitarles las pruebas, eso no es así, ¿vale? Al contrario, son a las personas, ustedes lo han visto, no me dejarán mentir, lo hemos visto todos con las vidas de los santos. Entre más quieren santificarse, más puros y más cerca de Dios quieren estar, bueno, pues las pruebas empiezan a ser más duras, más difíciles, más cañonas, ¿ok? Y pues dentro de todas estas pruebas, lo principal para ir avanzando en estas pruebas que la vida te vaya poniendo es aceptar. El primer paso para pasar todas las pruebas que la vida te va poniendo es, punto número uno, aceptar. Si tú no aceptas lo que estás viviendo, pues no hay forma de moverte de ahí, no hay forma de que avances. Entonces el primer punto número uno es aceptar, ¿ok? Punto número dos, bueno, ya que lo aceptaste, dices, bueno, Dios mío, ¿qué tengo que aprender de aquí? Empiezas a buscar la lección, el aprendizaje que tienes que vivir de ahí. Y bueno, seguramente si no encuentras la lección, pues bueno, fue algo negativo que te tuvo que pasar porque seguro en otra vida tú hiciste algo negativo y entonces pues no todos somos tan buenos como lo somos en esta vida. Ya tenemos cada uno nuestro pasado oscuro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les comuniqué este mensaje que quería comunicarles. Esta lectura de Ramatiz me hizo entender varias cositas. Y pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Me decían en el video pasado que se me veían los ojos raros, pues bueno, les quiero decir que es por la iluminación. Ahora estoy con iluminación no del baño, en el video pasado estaba en un baño y entonces se me veían los ojos raros. Todo el mundo decía, ay, se te ven los ojos medio raros y medio malévolos. Pero bueno, es por la iluminación. Ahora estoy en una iluminación bastante natural aquí en mi casa, entonces pues por eso es que no, se me ven los ojos diferentes. Aquí la iluminación es distinta, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. El siguiente viaje es para el próximo, no este fin de semana, sino el que sigue, es a Los Ángeles. Así que las personas que anden en Estados Unidos, en Los Ángeles, ahí me escriben un mensajito, por favor, porque ya voy a empezar a anotar a las personas que quieran consulta y todo esto. Les aviso que no voy con ninguna de mis amigas, porque ¿qué creen? Ninguna de mis amigas canalizadoras tiene visa. Espero que algún día o alguno de ellos o ellas, saquen esa dichosa visa y bueno, y ya podrán viajar conmigo a Estados Unidos, ¿vale? Mientras tanto, pues voy a este viaje yo sola. Bueno, no yo sola, yo voy con mis ángeles, entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Después del viaje a Los Ángeles sigue viaje a Chihuahua. Entonces, para la gente que quiera, a ese viaje de Chihuahua sí me va a acompañar mi amechito. Así que les aviso, para los que quieran, contactarse en Los Ángeles, en Chihuahua. Después de Chihuahua, eso es en mediados, el 18 de mayo vamos a estar en Chihuahua. Luego a principios de junio toca ir a Durango y mediados o fines de junio vamos a estar en Guadalajara. Todavía no tengo fechas en Guadalajara, está que todavía no me pregunten, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, muchas gracias. Besitos a todos. Por favor, les pido oración, mucha oración por la paz del mundo, porque eso es lo que ahorita últimamente el Maestro Jesús y los ángeles nos piden, mucha oración por la paz en todo el mundo, por la gente que está sufriendo por la guerra, por la gente que está de refugiados en otros países, por todos los que perdieron sus casas, sus familias,
pues mucha paz. Por favor, oración, mucha oración, ¿vale? Y bueno, hacerse responsable cada quien de lo que le toca. Si hay algún problema que tengas en tu vida, haz oración y con eso las cosas empiezan a moverse, empiezan a mejorar. Como les decía yo en uno de los videos anteriores, eh, muchas cosas con mi hijo que yo las notaba tan difíciles y tan imposibles de lograr, bueno, ahora están siendo logradas gracias a la oración. Y no es de que, ay, un día hizo oración Charito conmigo y pum, totalmente ya todo se resolvió y ya yo me quedo aquí a rascarme la panza y no, no es así. Se me pide que siga haciendo oración por él porque el cambio tiene que ser sostenido en el tiempo y la única forma de lograrlo es manteniendo la oración. Entonces, si tú necesitas ayuda en algún aspecto de tu vida, amor, dinero, trabajo, pareja, familia, etcétera, necesitas hacer oración. Y la oración no se trata de hacerla 1, 2 o 3 días y ya estuvo. No, la oración es todos los días y no de 5 minutos de Padre nuestro que estás en el cielo. No, es una oración en donde tú platicas con toda tu alma a Dios, a los ángeles, a Jesús, a quien tú quieras pedirle. ¿Ok? Entonces, oración por sus hijos, oración por sus familias, oración por sus parejas y oración por todo el mundo les pedimos, por favor, oración por la paz, porque se requiere mucha paz. ¿Sale? Entonces, bueno, muchos besitos a todos, gracias por haberse conectado y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.